Bienvenidos a nuestro canal Era Unix. Este canal está pensado para aquellas personas inquietas y entusiastas de la informática que necesiten ampliar sus conocimientos o que quieran adentrarse en el mundo de Unix Lite. Antes de comenzar, debo dejar claro que a pesar del esfuerzo por intentar enseñar desde cero, siempre se requiere algo de conocimientos en informática o incluso algunas nociones básicas de electrónica o microelectrónica. Al fin y al cabo, nuestra computadora es un equipo electrónico. También es importante profundizar tanto en el funcionamiento del hardware como en las tecnologías que nos ofrecen los sistemas operativos si queremos comprender muchas opciones y configuraciones. Probablemente este tutorial no satisfaga a todas las personas que están empezando a manejar distintos sistemas operativos, pero intentaré que los primeros vídeos sean lo más sencillos posibles. En este primer capítulo vamos a profundizar en los puntos más importantes antes de una instalación, así que comencemos. Puntos importantes a tener en cuenta antes de instalar un sistema operativo. El primer punto es ¿qué hardware tengo? La placa base de un PC consta de una serie o conjunto de circuitos electrónicos para controlar o gestionar diferentes dispositivos internos o externos. La CPU es el componente más importante no solo porque es la unidad central de procesamiento, sino porque los sistemas operativos están programados para un tipo de arquitectura. Así que dependiendo de la arquitectura de nuestra CPU, pues tendremos que descargarnos un sistema operativo que lo soporte. Veréis, si nos vamos a la página web www.freebsd.org, veremos una bonita y completa web con apartados de las últimas noticias, los últimos eventos, la prensa, un apartado de los recientes avisos de seguridad, etc. Y en la parte superior vemos un menú que nos proporciona información acerca del proyecto FreeBSD. También descarga, documentación, todo sobre la comunidad, desarrolladores, soporte, fundación. Si pulsamos en obtener FreeBSD y accedemos a la opción Información de lanzamientos, vemos que se nos ofrece bastante información acerca del último lanzamiento en producción. En este caso es la release versión 12.1 con fecha de lanzamiento, notas, instrucciones de instalación, notas de hardware, un archivo README, erratas, etc. Y abajo el anterior lanzamiento de la versión 11.3 que se publicó en julio de 2019. Más abajo tenemos información sobre los ramales. Existen distintas ramas en FreeBSD. La rama Current o actual es una rama experimental donde se producen grandes cambios, nuevos proyectos, drivers, etc. Está recomendada para desarrolladores o usuarios que quieran participar en los reportes de fallos y así poder ayudar a la comunidad. Pasado un tiempo, la versión pasa a la rama Stable o estable. En esta rama el código es más sólido y está recomendado para usuarios que necesiten mayor estabilidad. Y por último, transcurrido otro periodo, pasa a la rama Release, donde se libera la versión y está recomendado su uso a usuarios finales que necesiten mucha estabilidad y a empresas. Al final de la página vemos un historial de todos los lanzamientos que se han producido con la fecha que se liberó y vemos que la versión 1.0 se liberó en noviembre de 1993. Ahora, si nos vamos al panel izquierdo y pinchamos en obtener FreeBSD, se abre una página que nos permite descargar distintas versiones y ramas. Aquí tenemos la versión 12.1 de la rama Release con distintas imágenes para las diferentes arquitecturas, para máquinas virtuales e incluso para tarjetas SD, además de la correspondiente documentación. También le sigue la versión 11.3 de la misma rama, también con sus imágenes para descargar. Más abajo está la versión 13.0 de la rama Current o actual. Recordemos que esta rama es experimental y no es recomendado su uso a usuarios que no deseen reportar fallos. Por último, le siguen las versiones de la rama Stable o estable, tanto la 12.1 como la 11.3. Yo recomiendo descargar la versión 12.1 de la rama estable porque vamos a configurar el sistema operativo con un escritorio para uso personal y cotidiano. Sí que es verdad que a lo largo del curso veremos distintas instalaciones y configuraciones para un servidor casero. La arquitectura de mi CPU es AMD 64. Vosotros tendréis que descargar la arquitectura de vuestra CPU.
Sí que es verdad que este curso va dirigido a aquellas personas que usan un PC convencional. Me refiero a un PC de escritorio. Pero no creo que haya mucha diferencia entre arquitectura en cuanto a la instalación. Cada uno deberá informarse del hardware que tiene su máquina y averiguar si es compatible con FreeBSD. En breve veremos cómo podemos detectar el hardware de nuestro equipo. Ahora, si pinchamos en la arquitectura, nos saldrá un directorio con distintas imágenes para descargar. Si echamos un vistazo, vemos que hay una imagen ISO de solo arranque, de disco, de pendrive y de mini pendrive. El nombre de cada imagen viene acompañado de un número de revisión y observamos que cuanto mayor es la revisión, más reciente es la fecha de subida al servidor FTP. Es obvio que si la imagen es más reciente es porque está más actualizada o revisada. Voy a descargarme la última imagen en disco para posteriormente comenzar con la instalación. Volviendo a la pregunta anterior, ¿qué hardware tengo? Pues sería de mucha ayuda elaborar un listado del hardware de mi equipo. En general, cualquier tipo de dispositivo integrado o externo que esté conectado a la placa base para asegurarnos de que existen drivers que puedan controlar todos estos dispositivos. ¿Y qué es un driver? Pues creo que es muy importante que sepamos qué es. Veréis, la placa base es el hardware principal a donde se conectan muchos dispositivos, como una CPU, una tarjeta gráfica, un disco duro, una impresora, etcétera, etcétera. Incluso dispositivos que están integrados en la misma placa base, por ejemplo una tarjeta de red. Cada dispositivo lleva unos circuitos integrados llamados controladores, es decir, unos chips que por sí solos no son capaces de comunicarse. Necesitan de un controlador por software, un código programado para que el dispositivo pueda comunicarse con el sistema operativo que lo gestiona. Sin esos drivers o controladores por software no habrá comunicación y el hardware no estaría a disposición del sistema operativo. Por ende, cada sistema necesita su propio driver. Por eso nos encontramos drivers incluso para cada versión de un sistema operativo, en especial para sistemas Windows. Por ejemplo, un driver de una impresora de un sistema Windows 7 no valdría para un sistema Windows 10 ni viceversa. Los fabricantes de hardware suelen entregar los drivers al vender sus productos o están disponibles en sus páginas web, pero desafortunadamente no suelen programarlo para sistemas operativos como FreeBSD. Pero afortunadamente y gracias a una gran comunidad donde participan muchos desarrolladores podemos disponer de drivers para una gran cantidad de hardware. Es posible que usted posea mucha información de su equipo. Una manera de obtener información es abriendo la torre y anotando la marca y modelo de la placa base, de las tarjetas insertadas y qué tipo de dispositivos de almacenamiento y cuántos. Otra forma de obtener información es arrancando el instalador de FreeBSD. En mi caso instalé la imagen ISO en un pendrive y lo he conectado a mi PC. Veamos cómo sería el procedimiento. Encendemos el PC y accedemos a la BIOS. Una vez dentro, elegimos el arranque desde un pendrive. Cuando arranca el pendrive, se nos abre un cargador de arranque de FreeBSD llamado BTX. Si pulsamos Enter o esperamos unos segundos, comenzará el instalador a ejecutar el kernel por defecto. Cuando se muestre un cuadro de diálogo, pulsamos Enter en la opción Live CD para ejecutar una shell. También podemos usar la opción Shell, pero en este caso voy a usar la opción Live CD. Al terminar, debemos de ingresar un nombre de usuario. En este caso introducimos root en minúsculas. El usuario root tiene control absoluto del sistema y tiene permisos para hacer cualquier cambio. Una vez estemos dentro de la shell, deberíamos ejecutar el comando kbdmap para cambiar los mapas del teclado y que los caracteres correspondan con las teclas que pulsamos, en este caso en español. Elegimos español, cambiamos y ahora ejecutamos el comando pciconf con la opción -lv.
El guión en un comando indica que se debe ejecutar con opciones. La opción L muestra la salida con un patrón de listado y la V de verbose hace que la salida sea más detallada. Este símbolo de barra vertical indica que la salida la enviamos a la entrada de otro comando, en este caso de more, que muestra la entrada por pantalla y espera que pulsemos una tecla para avanzar de página. Muy útil para cuando la salida es mucho más larga que el monitor. Pero no os preocupéis ahora mismo por entenderlo todo. Más adelante veremos estos comandos y muchos más. Si nos fijamos en la salida del comando, vemos que tenemos por cada controlador un listado de sus características. La primera línea muestra el driver que ha cargado para el controlador físico. En este caso es PCIe y a continuación algunas referencias del chip. La segunda línea nos revela el fabricante del controlador. La siguiente línea nos informa del tipo de dispositivo que controla. Y las últimas líneas a qué clases y subclases pertenece este controlador. Observamos que es un puente PCI a PCI. Este puente se utiliza para expandir buses de PCI, agregando más conexiones PCI. Más arriba tenemos un driver llamado Now. Esto se debe a que el sistema no ha encontrado un driver para el dispositivo. Si observamos, vemos que el dispositivo pertenece a una unidad IO-MMU. Esta unidad es una tecnología que implementan los chipsets y básicamente lo que hace es conectar un bus DMA con la memoria RAM del sistema sin tener que pasar por la CPU, muy útil para virtualización. Intentaremos solucionar este problema cuando completemos la instalación, ya que no es un requisito para el funcionamiento del sistema, más bien es una opción de apoyo. Si pulsamos una tecla y vemos la siguiente página, nos muestra que tenemos un controlador SATA con driver AHCI y abajo controladores USB con sus correspondientes drivers. En la siguiente página vemos un controlador SMBus con el driver int.smb. Este es un bus de datos que se usa para la administración de energía, ventiladores, temperatura, etc. Y a continuación encontramos un puente PCI ISA con el driver ISA-B. Si pulsamos otra tecla, vemos controladores USB y PCI con sus drivers correspondientes. Vemos el driver host-B que controla la conexión del árbol de los PCI, es decir, los puentes PCI a PCI con el resto de los componentes de la placa base. Lo siguiente que tenemos es la VGA y el modelo, con el driver VGA PCI y la tarjeta gráfica Nvidia GeForce GTX 780 Ti, junto con una salida de audio HDMI con driver llamado HDAC. También vemos un controlador de discos NVMe con el driver NVMe y un controlador USB 3.0 con el driver XHCI. Lo siguiente que detecta es una tarjeta de red Realtek RTL 8168 Gigabit Ethernet PCI que lo controla el driver RE. Sin duda una buena noticia que haya un driver que controle mi dispositivo de red. Y por último una sorpresa más. Vemos el driver que indica Now en el controlador FireWire IEEE 1394 del fabricante VIA VT 6306, 7 y 8. Para mí no es un gran problema porque no uso el puerto FireWire, pero cuando terminemos de instalar el sistema intentaré solventar estos dos problemas de driver. También debéis saber que las tarjetas gráficas Nvidia suele poner a disposición del usuario a través de su página web drivers para FreeBSD de sus modelos de tarjetas. Posteriormente veremos cómo instalar sus drivers aprovechando que tengo una tarjeta gráfica Nvidia. Adicionalmente podemos lanzar el comando sysctl con la opción "-a" y el parámetro hw.model que nos lanza qué tipo de CPU tenemos conectado a la placa base. Y si lanzamos sysctl con la opción "-a" barra vertical grep hw.cpu, es ncpu. Este nos informa que la CPU contiene 4 núcleos. El comando dmx muestra la salida que ha mostrado el kernel al arrancar el sistema. Si introducimos dmx barra vertical grep
Memory nos muestra información de cuánta memoria RAM disponemos. El comando geom con los parámetros disk y si introducimos barra vertical more nos informa de las capacidades de las unidades de almacenamiento. Aquí se aprecia que tengo una unidad NVMe de 447 GB nombrado NVD0, un lector de CD llamado CD0, un disco duro de 112 GB que se nombra como ADA0, y si pulsamos una tecla seguimos observando otros discos duros llamado ADA1 de 233 GB y otro de 112 GB nombrado ADA2. Si seguimos pulsando una tecla, pues vemos dispositivos de memoria flash y un último dispositivo pendrive de 7,2 GB con el nombre DA4, que se refiere al pendrive que tengo conectado. Yo suelo elaborar un informe de todo lo que he descubierto de mi equipo y empiezo a investigar qué tipo de drivers satisfacen a mi hardware, de manera que me queda algo así. No obstante, no se asusten ni que cunda el pánico, porque en la mayoría de instalaciones no necesitamos seguir estos pasos. El propio instalador puede detectar todo el hardware o casi todo y cargar los drivers que necesite, pero no siempre sucede y no está de más conocer nuestro hardware. También existe una potente herramienta llamada DMI Decode que nos muestra más información, pero no está por defecto en la imagen que nos hemos descargado. Tendríamos que instalarlo a través de un administrador de paquetes, pero eso ya lo veremos en capítulos posteriores. El siguiente punto importante es: ¿existen drivers para el hardware de mi equipo? En la anterior página web de información de lanzamientos, donde se encuentra el release en producción, vemos un link que pone Hardware Note. Al pinchar en el link nos lleva a una página donde está todo el hardware soportado. La arquitectura AMD 64 soporta CPUs AMD e Intel de 64 bits. En el apartado 3 describe un listado de todos los dispositivos soportados. En mi caso he descubierto que existe un driver para mi tarjeta de red, para mi tarjeta de vídeo, de audio, etcétera, etcétera. Otro punto importante es: ¿dónde voy a instalar el sistema operativo? Debemos de tener muy claro qué dispositivo de almacenamiento utilizaré para instalar el sistema. Anteriormente vimos un comando para listar todas las unidades de almacenamiento disponibles. En mi caso, ADA0 es referido en el sistema como el disco duro donde instalaré FreeBSD. El siguiente punto es: ¿qué tabla de particiones voy a usar? Una tabla de particiones es un código con formato que se inserta en el disco duro y se usa para especificar al sistema operativo el número y tipo de particiones que tiene un disco. Además, le indica dónde se encuentra la partición de arranque, entre otras cosas. Una partición es una porción del disco que actúa como si fuese una unidad de almacenamiento individual. Digamos que es como si dividiésemos un disco en varias partes y cada división se comportara como un disco independiente. Existen varias tablas de particiones, la más conocida son la MBR y la GPT. La MBR es muy antigua, tiene limitaciones a 4 particiones primarias y un límite de 2 TB por cada una. En cambio la GPT es más reciente y creo que soporta hasta 128 particiones de mucho más de 2 TB por partición, por deciros algunas de las mejoras. Personalmente recomiendo la tabla de particiones GPT, pero eso depende de que su equipo tenga soporte. La BIOS es una porción de código almacenado en una memoria independiente que forma parte de la placa base. Este código se le llama firmware y contiene instrucciones que controlan las operaciones básicas de los circuitos del equipo. Con el paso del tiempo se reemplazó la BIOS por EFI y posteriormente por UEFI, y se añadieron nuevas características que ofrecen mayor control. Cuando encendemos nuestro PC, lo primero que se carga es el firmware, que se encarga de configurar, iniciar y comprobar que se encuentra en buen estado todo el hardware. Se suele acceder al firmware al arrancar el equipo y pulsar una tecla específica. Algunos usan la tecla F2, otros la tecla suprimir, todo dependiendo del fabricante. Una vez dentro del firmware, podemos configurarlo para que arranque el sistema desde un tipo de unidad de almacenamiento, como un disco duro, un lector CD, un pendrive, una tarjeta SD, etcétera, etcétera. Parece ser que las antiguas BIOS pueden ocasionar problemas al usar GPT.
pero la verdad es que no podría ayudarles porque lo desconozco. Si tiene UEFI es muy probable que pueda usar ambas tablas, pero también he leído varios comentarios de que UEFI no le permitía arrancar con MBR. Y en otras ocasiones he comprobado que hay que configurar la UEFI para que arranque con sistemas operativos distintos a Windows. Pero eso y configurar el firmware se escapa de este tutorial, ya quedaría para unos cuantos de vídeos. Mi recomendación final es que se informen de cómo configurar su BIOS o UEFI y usar GPT siempre que se pueda, ya que nos ofrece importantes mejoras. El siguiente punto es qué sistema de ficheros voy a elegir. A la hora de instalar FreeBSD nos ofrece distintos sistemas de ficheros. Los dos más importantes son UFS y ZFS. Sinceramente no sabría recomendarles qué sistema de fichero es mejor, porque depende de muchos factores, del hardware de su equipo, si va a usarse en servidor o para uso de escritorio, etcétera, etcétera. He leído muchas opiniones al respecto, pero mi recomendación es que usen UFS por simplicidad y porque nos vamos a centrar su uso en escritorio, aunque también podemos usar ZFS para nuestro propósito. Más adelante instalaremos FreeBSD en un servidor casero y usaremos el sistema de archivos ZFS en RAID, donde aprenderemos a configurar y manejar todas las opciones que nos brinda. Lo que sí es cierto es que no me cabe duda de que estos dos sistemas de archivos son muy potentes. El último punto es ¿cuántas particiones necesito? Este es otro punto que crea mucha controversia. Depende de las necesidades del usuario, si va a usar un sistema muy seguro, si la lectura y escritura en disco va a ser intensa o no, si va a usarlo como servidor o uso personal, etcétera, etcétera, etcétera. Recomiendo usar el siguiente esquema de particionado. Si el arranque va a ser por UEFI, necesitamos crear la primera partición de tipo EFI de un tamaño de 800 KB aproximadamente. Una partición obligada es para el gestor de arranque BSD BTX de un tamaño de 512 KB. Otra partición para el intercambio o swap. La memoria swap utiliza el espacio en el disco cuando el espacio de la memoria RAM está agotado, permitiendo simular una memoria RAM de mayor tamaño. El inconveniente es que si se agota el espacio de la memoria RAM, el sistema usa la memoria swap y ralentiza la velocidad del sistema debido a que el acceso al disco es más lento que acceder directamente a la memoria RAM. Se recomienda que la capacidad sea de al menos la mitad de la cantidad de memoria RAM de nuestro equipo, pero esto es muy relativo. En mi caso, con 8 GB de RAM voy a usar 4 GB de memoria de intercambio. Cada uno deberá decidir qué cantidad le asigna a esta partición. Incluso hay quienes prescinden de esta partición porque tienen mucha memoria RAM instalada y no ven necesario tener ese apoyo. Otra partición obligada es la partición root, que se escribe con barra inclinada. Esta es la partición principal donde residen todos los directorios que necesita el sistema operativo. Las siguientes particiones que voy a nombrar son opcionales para el sistema. Mi recomendación puede que no sea lo que buscan. Cada uno puede tener su propia metodología. Mis prioridades en un entorno personal son las siguientes. Una partición para el directorio var. Este directorio contiene muchos datos temporales y está constantemente escribiéndose en ella. Aumenta considerablemente su tamaño si usamos mucho el correo electrónico y mantiene el registro de programas que tenemos instalados. Otra partición que recomiendo es para el directorio TMP o TEM. Los programas usan mucho este directorio para almacenar sus archivos temporales. La siguiente partición es en el directorio USR. Este directorio se usa para almacenar la mayoría de aplicaciones y utilidades de usuario, además de código fuente, colección de ports, etcétera, etcétera. La última partición es para el directorio Home. Este directorio se usa para almacenar datos del usuario, como archivos del escritorio, archivos de configuración, documentos, datos de aplicaciones, archivos personales del usuario, etcétera, etcétera. Insisto que las particiones y sus tamaños son muy relativos. Todo depende de las necesidades de cada usuario y de la capacidad de almacenamiento que tenga cada equipo. Hay usuarios que usan todo el espacio posible a una sola partición raíz. El propio usuario deberá usar su propio criterio o seguir recomendaciones de otras fuentes. Y con esto damos por concluido este vídeo. Espero que si les ha gustado le deis a me gusta, suscribiros al canal y compartirlo con todas aquellas personas que puedan interesarles. No duden en comentar cualquier duda que les surja con respecto al tema que hemos tratado. Intentaré subir un vídeo respondiendo a las dudas más interesantes o que considere más importantes sobre cada vídeo tutorial. Sin más, desde Canal Era Unix os esperamos en el próximo vídeo tutorial.